Buenas, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo del Regreso del Rey, espero y lo disfruten. K20, problemas familiares. Caminó lentamente y con cuidado por el camino sinuoso, lastimosamente el clima no lo estaba ayudando en estos momentos donde sentía que necesitaba toda la ayuda posible que pudiera encontrar. Lastimosamente aún con magia la tormenta era demasiado fuerte, estaba seco y caliente gracias a algunos hechizos, pero no podía hacer nada con el suelo a su alrededor y como el camino salía literalmente del risco a su derecha era muy peligroso, por suerte para él la magia servía nuevamente y se aseguró que nada pudiera empujarlo hacia el lado izquierdo para caer a una muerte casi segura. Pero no solo la lluvia era un problema, sino también los vientos huracanados y el cielo completamente negro a pesar de no ser más de la 1 de la tarde. Tuvo que convocar unas cuantas esferas de luz que iluminaban el camino delante y a su alrededor para poder saber dónde estaba pisando, era una suerte que gracias a los rayos en el cielo podía notar Nurmengard y sabía que estaba en el camino correcto. No había visitado este lugar desde hace mucho y lo sorprendía lo cambiado que estaba todo, después de todo Nurmengard había sido un castillo más que una prisión en sus comienzos, por supuesto Gellert hizo algunos cambios importantes, agregando barreras mágicas y algunas otras cosas, para convertirlo en la prisión donde encerraba a todo aquel que estaba en su contra. Pero aún así el castillo parecía haber perdido cualquier opulencia y ahora se parecía más a un lugar sacado de un cuento de terror. Suponía que esa era exactamente la idea de Gellert, convertir el lugar en un páramo desolado similar a Azkaban que produjera miedo en sus enemigos y que desgastara de las peores formas a sus enemigos encerrados. Por supuesto nada podía competir con los dementores, pero Gellert había encontrado cuidadores para la prisión que podían no ser tan malos, pero eran viciosos y nunca dejaban su puesto, esa era una ventaja considerable en relación a los seres chupadores de almas, estos no cambiarían de bando según les resulte conveniente. No sabía de dónde salieron, cómo su mejor amigo los consiguió, o cómo demonios fueron creados, pero servían a su propósito muy bien. Por supuesto que todo le salió al revés ya que la prisión terminó siendo su propio castigo, y como nadie más que él y unos pocos más sabían que Gellert aún estaba vivo, entonces no había manera de que pudiera escapar, e incluso si hubiera alguien a quien no estaba vigilando, con esos cuidadores, esa persona no podría sacarlo de la prisión de todos modos. Cuando llegó a las inmediaciones de la prisión, notó enseguida que el camino de grava terminaba y en su lugar había un campo de hierba oscura que se elevaba hasta su cintura, algunos árboles grotescos habían crecido desde la montaña o el suelo retorciéndose y dejando que sus hojas cayeran como cortinas. En un principio pensó que los árboles producían alguna fruta, pero cuando estuvo cerca del primero se dio cuenta, lo que en principio parecían cocos o algo similar eran en verdad huesos. Cabezas preservadas con alguna especie de sustancia que volvía el hueso de un tono café negruzco, las expresiones de los rostros de animales muertos no eran bonitas. Había un camino marcado por entre el césped así que lo siguió mirando atentamente a su alrededor, escuchó unos cuantos murmullos y algo que se movía por entre el césped a una velocidad impresionante. Apretó su varita y continuó, ignorando la extraña sensación de ser visto por todos lados, pero sin saber por dónde exactamente. Dentro de poco estaba frente a las rejas negras y dañas con un letrero sobre ellas que anunciaban el nombre de la prisión, aunque las barras metálicas estaban algo dobladas y retorcidas. Con un movimiento de su varita las rejas comenzaron a abrirse, se estremecieron y chirriaron por el óxido, escuchó más murmullos y correteos mientras las rejas aplanaban el césped a su alrededor, cuando terminaron de abrirse un silencio profundo e incómodo se asentó. Miró a su alrededor un poco más y luego entró en la prisión, se detuvo casi enseguida, cuando se encontró con un pequeño ser. Parecía casi desnutrido, su cabeza de tamaño humano normal parecía gigantesca en el pequeño cuerpo, sus brazos eran largos, más largos que su cuerpo arrastrando sus manos grandes y gruesas, repletas de callos, con unos dedos larguiruchos que terminaban en uñas filosas. Parpadeó un par de veces al ver a la criatura que literalmente babeaba al verlo, soy Albus Dumbledore, vengo a ver al preso número 001. El pigmeo deforme asintió y Albus pudo darse cuenta que parecían faltarle los ojos, sus cuencas estaban cosidas juntas por la piel, pero tenía unas orejas y una nariz grandes por lo que supuso que se movían con el olor y el sonido. La criatura dio media vuelta y comenzó a adentrarse en esa selva miniatura en la que se había convertido el patio del castillo. Estiró su mano y rozó el césped, la retiró rápidamente cuando sintió el corte en piel, como había pensado, era extremadamente filoso, cada una de esas hebras era como espadas recién afiladas.
Incluso la hebra que tocó parecía casi estremecerse de alegría cuando una gota de su sangre fue absorbida. Usó su magia para curarse y aceleró cuando notó que el pigmeo no estaba deteniéndose ni bajando la velocidad, se movía rápido a pesar de no medir más de unos 50 centímetros de alto. Estaba por entrar al castillo cuando notó un pájaro descender a posarse en uno de los árboles, posiblemente intentando resguardarse de la fuerte lluvia. Ni bien sus patas tocaron la madera nudosa, una mancha se abalanzó hacia arriba, el pájaro no tuvo tiempo de nada, en cuestión de un parpadeo estaba apresado en las manos de otro de esos pigmeos y la mitad del cuerpo ya estaba en su boca. Se estremeció y volvió a enfocarse en lo que tenía que hacer, miró hacia el frente y notó aún más marcadamente el cambio del castillo. Cuando él mismo visitó para dejar allí a Gellert, el castillo, bueno, era eso, un castillo, no parecía ser una prisión, ahora tenía un parecido casi macabro con Azkaban, por lo menos en cuanto a descomposición se refiere. Aún había alfombras, cuadros e incluso arañas de oro en el techo, pero todo estaba dañado y envejecido, repletos de telarañas, aunque no dudaba ni por un momento que todas habían sido devoradas por los pigmeos, estaba seguro que se comían entre ellos si es que morían o se peleaban. Caminaron por los pasillos rápidamente hasta que llegaron a la celda donde estaba sentado Gellert Grindelwald, estaba tan envejecido como el castillo, casi parecía que cualquier cosa lo rompería. La celda no tenía mucho, una especie de colchón de paja tan delgado que era como dormir en el suelo de piedra y un cubo donde hacer sus necesidades. Con un asentimiento el pigmeo se dio media vuelta y se alejó, posiblemente no estaría demasiado lejos y no dudaba que podría alcanzarlo en unos segundos de ser necesario. ¿A qué debo la visita de mi viejo amigo, el gran y poderoso Albus Dumbledore?, murmuró Gellert con voz ronca, aunque aún fuerte. Gellert saludó a Albus y asintió una vez. No me digas que me buscas para conseguir información, le mandó una mirada burlona, información sobre esa magia increíblemente poderosa que se sintió hace poco. Gellert sabía perfectamente que a Albus le gustaba mantener todo conocimiento, información y control sobre los demás, no le gustaba para nada cuando las cosas sucedían y él no sabía qué es lo que ocurrió. Por su parte Albus abrió los ojos asombrado porque le dijeran eso, primero porque Gellert pudo sentirlo tan lejos, no tenía idea de quién o qué era lo que produjo tal cantidad de energía mágica, pero supuso que eran en Inglaterra y por eso él lo sintió, ahora tenía que replantearse algunas cosas. Se acercó hasta posar sus manos en los barrotes y miró atentamente a su amigo. ¿Sabes qué es lo que ocurrió? ¿Sabes quién lo hizo? El preso sonrió con prepotencia y se recargó en la pared del fondo. No tengo toda la información, pero mientras buscaba información sobre los Peverell, encontré algunas referencias, algunos cuentos sobre reyes, dioses capaces de dejar al mundo en la oscuridad absoluta o llenarlo de vida y prosperidad. Dumbledore se irguió una vez más, pensando en la información que se le había entregado. Nunca oyó algo similar, necesitaba saber más o podría significar la destrucción del mundo mágico y mugle. ¿No sabes nada más?, cuestionó mirando a Gellert con desconfianza. Pudieron ser amigos, en un punto incluso más, eso no quería decir que confiara en el hombre ahora. Se encogió de hombros sin importarle las miradas que le enviaba Albus, seguía creyendo que salir a la superficie, demostrar que existían y no serían pisoteados era lo mejor para el mundo mágico. Además, Albus es el que lo necesitaba, de otro modo no estaría allí, estaba desesperado claramente. Tengo información, como que tú, alumno ya no está vendado los ojos y ya no se deja controlar, sonrió cuando notó la mirada de furia en su amigo. También tengo información sobre cómo se hace llamar a él mismo. Voldemort, qué hombre más patético, escondiéndose detrás de un seudónimo, como si eso significara que no es y siempre será estiércol. ¿Cómo tienes esa información? Nadie debería saber que aún estás vivo, menos aún que estás preso aquí. Sonrió aún más marcadamente. Tengo mis medios, recuerda Albus, yo fui uno de los magos más poderosos del mundo, puede que se te haya subido a la cabeza, pero no eres el único con poder y ciertamente Voldemort tampoco lo es. Él sabía muy bien que existían otros magos tan poderosos como ellos lo habían sido. Diablos, él sabía que existían criaturas tan poderosas como ellos, criaturas similares a las Velas, con apariencia humana, pero seguían siendo unas bestias. El mundo no era tan pequeño como predicaba el lamentable Ministerio de Magia británico. Viajó lo suficiente para saberlo. Lo extraño de todo eso es que tanto Dumbledore como Voldemort también viajaron y no se dieron cuenta. O quizá les estaba dando demasiado crédito, estaban tan enfrascados en creerse los más poderosos que no se daban cuenta. Eso sería mucho más probable, especialmente cuando conocía también a Albus.
Bueno, lo sabes, Harry no está siguiendo su camino y Voldemort está recuperando poder, como debes imaginarte esto es peligroso para el mundo mágico. O es peligroso para el mundo ideal de Albus Dumbledore. No quieras hacerme ver como el malo Gellert, tu idea tonta para dominar a los muggles como ellos lo intentaron con nosotros solo hubiera resultado en guerra, una guerra mucho peor que la iniciada por ese títere alemán tuyo. Gellert gruñó y se levantó más rápido de lo que su estado aparentaba permitirse. No seas tonto Albus, el mundo mágico y muggle no se pueden separar, en algún momento estaremos a la intemperie y cuando eso suceda los muggle intentarán controlarnos o matarnos como ya lo han hecho muchas veces antes, yo solo intenté prevenir justamente eso que prefieres, controlarlos o ser controlado por ellos. Ambos se quedaron viendo atentamente furiosos y ninguno dispuesto a retroceder. No estoy aquí para pelear, retrocedió Albus, estoy aquí porque necesito tu ayuda. Harry se está convirtiendo en un cabo suelto y con Voldemort tan cerca de resurgir, vamos a necesitar toda la ayuda que podamos conseguir. Te necesito Gellert, puedo sacarte de aquí, pero tienes que prometerme no hacer ninguna estupidez. El Grindelwald volvió a retroceder sentándose y controlando su temperamento, no era bueno para su cuerpo tan desgastado como estaba el comenzar a exaltarse, luego de un minuto vio la varita en la mano de Albus y sonrió, ¿qué tal si te ayudo y a cambio quiero de regreso mi varita? Se llevó la mano instintivamente hacia el pecho como si quisiera proteger sus posesiones de cualquier mal, ya no es tuya y estoy seguro que no te querría de vuelta. Gellert hizo una mueca, parecía que Albus sí estudió lo necesario sobre las reliquias, las historias de la varita de Sauco era una de oscuridad, muerte y desolación, pasando de portador en portador, buscando un maestro lo suficientemente hábil y poderoso para controlar todo ese poder contenido en una efímera y delicada pieza de madera. Pero se decía que para controlarla correctamente se necesitaba más que simplemente habilidad y poder, la varita tenía que ser entregada de buena gana al siguiente portador. Ese era el único método para hacerla suya y solamente suya, aun si eso resultaba ser falso, el que Albus se sintiera tan protector y apegado a la varita también le dijo que no era el verdadero maestro, estaba cayendo en el mismo encanto que todos los otros portadores, ninguno quería desprenderse de ella y actuaban con celosía frente a los que osaban mirarla. Un claro indicador de que dependías de la varita no que la varita dependía de ti, tuvo que sonreír divertido al ver actuar de ese modo a su amigo, el que siempre se creyó perfecto en todo, estaba demostrando justamente lo contrario. Supongo que puedo ayudarte, pero tú tendrás que convencer a los pigmeos para que me dejen salir, sonrió macabramente, esas criaturas eran feroces, es más, cumplían con su cometido hasta la muerte, en este caso defender la prisión y no dejar que los presos escapen bajo ninguna posibilidad. Albus asintió y se dio media vuelta para buscar al pigmeo que lo llevó allí, aunque esperaba problemas, esa sonrisa de Gellert no le había gustado ni un poco. 3 días pasaron desde que terminó cualquier relación que poseía con los Dursley, y podía decir sin lugar a dudas que eran los mejores de su vida. El Skrill había eliminado las salsas de sangre que lo ataban a Privet Drive y por eso se sentía libre, ligero. Mientras era abrazado por Padma y Parvati algunos de los vecinos se acercaron a ver el auto que parecía pertenecer a una persona extremadamente adinerada. Todos se sorprendieron cuando vieron al totalmente cambiado Harry Potter, allí estaba incluso Catherine Wilkins, era la versión femenina de Dudley, aunque al menos ella era hermosa físicamente hablando. Así como su primo, Catherine era otra de sus torturadores tanto en la escuela primaria como en el barrio. Posiblemente porque se creía la abeja reina en el lugar, era hermosa, tenía dinero y era completamente mimada, cuando comenzó a desarrollarse posiblemente también se volvió muy popular con los chicos. Lo molestaba constantemente por su ropa heredada de Dudley, llegó incluso a burlarse de sus padres muertos, así que disfrutó mucho al verla y demostrar que no solo tenía dinero, sino también familia que lo apreciaba, casi se rió en su cara cuando el olor a chocolate le golpeó la cara, por supuesto que ahora estaría atraída por él, no era mejor que Romilda Vane o Ronald. Algunos de los adultos se acercaron a hablar con Sirius, aunque algo aprensivos ya que hasta hace poco su foto aparecía como asesino en masa. Eso no quitaba el que apareció en su barrio, recogiendo a Harry vestido como una estrella de cine y manejando un auto que costaba más que una casa en el barrio, lógicamente estarían interesados en acercarse a alguien con tanto dinero. Sirius continuó con su venganza sobre los Dursley al darles algunos comentarios a estas personas sobre lo que en verdad sucedía en el número 4.
Por supuesto siempre manteniendo la privacidad de Harry, que no quería nada más que olvidar todo sobre el trato de los Dursley por su persona en todos esos años que pasó encerrado en esa casa. Aún así, les dio suficiente información no solo para que comenzaran a atar los puntos, sino también para que se sintieran avergonzados por cómo ellos mismos trataron a Harry. Luego de eso subieron al automóvil y partieron hacia las concurridas calles de Londres y se pasaron por un restaurante elegante para cenar. También conoció un poco más informalmente a Animadora, quien le gritó por llamarla de esa manera y amenazó con castrarlo la próxima vez que lo hiciera. Por supuesto su amenaza no sirvió de mucho cuando no parecía poder apartar sus ojos de los brazos musculosos con el rostro completamente rojo y por el olor no tenía nada que ver con el enojo. Aprovechó también para hablar con Sirius sobre algunas cosas que no se explicaron antes, especialmente porque parecía que Gwen ya tenía todo un verano repleto de playas y cosas por el estilo. Surgieron cosas que necesitaban hacer, así que, era una obligación ir a la India en algún momento. También tenía que reunirse con las madres de Sully. Y por supuesto no podía olvidarse de conocer a los padres de sus novias y futuras novias. Además les ofreció un viaje al mundo Mugle para hacer compras, algo que si lo pensaba correctamente también era una necesidad, ya que su ropa aún era la de segunda mano que heredó de Dudley. Después de la cena regresaron a la casa de Sirius. Aunque el hombre no estaba contento por tener que vivir allí, era la casa más cercana y más segura a la que tenían acceso rápido. Por supuesto los Black tenían muchas otras propiedades no solo en Gran Bretaña sino en todo el mundo, pero Grimmauld Place era la más resguardada gracias a su loca de una madre con gustos extraños. Lógicamente la mansión no estaba apta para la vida de todos modos, pero Sirius quería convertir su casa en una de la que él, Harry, Gwen y las próximas generaciones de Black estuvieran orgullosos. Eso quería decir que necesitaba revisar toda la documentación que su madre poseía en la mansión. Fue gracias a eso que se enteró de los préstamos hechos por la casa Black a la casa Malfoy. No pudo hacer más que sonreír cuando supo que podía joder con el rubio afeminado justo donde más le dolía. La mansión estaba principalmente protegida por un encanto Fidelius. Se comprobó que no era 100% infalible, pero también dependía de quién fuera el guardián. Cuando Sirius recibió el anillo se volvió automáticamente en ese guardián. Por supuesto ese solo era el primer paso para las peligrosas protecciones oscuras que los Black colocaron en su lugar de residencia. El jefe de la casa advirtió a todos que tuvieran cuidado con todo, desde las protecciones hasta los cubiertos. Todo podría contener alguna maldición o algo por el estilo. Ni bien pusieron un pie dentro de la mansión, apareció un elfo doméstico extremadamente viejo y huraño. Literalmente ni bien los vio comenzó a insultarlos. Las que se llevaron los peores fueron las gemelas, lo que hizo que Harry reaccionara enseguida. El elfo anciano casi se muere al ser receptor de la mirada blanca del Potter y posiblemente era su miedo lo que estaba haciéndolo comportarse más decentemente. Tonks se despidió enseguida, aunque le mandó una mirada impresionada a Harry y se marchó por medio del flú de regresó a su propio departamento. Las gemelas se quedarían en su habitación y Sirius tenía la suya propia que estaba compartiendo con Gwen cuando ésta no tenía que estar en concentración con las arpías. Aún así, utilizaban más comúnmente el departamento de la chica en lugar de la mansión justamente por todas las cosas oscuras que había en ella. Los siguientes 2 días ayudaron a Sirius a arreglar en algo la mansión. Con la ayuda de Dobby y algunos otros elfos de Hogwarts las cosas fueron relativamente rápido, aunque Creature se quejaba todo el tiempo. El único problema que tuvieron fue el retrato de la madre de Sirius. Pensaban que conocían a personas desagradables, pero ciertamente ninguno llegaba a los talones de Walburga Black. Esta mujer de seguro fue odiada por todo aquel que la conocía, aunque sea por un momento. A la mañana del tercer día por fin llegó Gwen a la mansión y eso quería decir que saldrían de allí y el verano comenzaba ahora sí oficialmente. «Cállate arpía desnutrida y estirada», gritó Gwen mientras pasaba por la sala de estar donde Walburga aún gritaba sobre mestizos, traidores a la sangre y extranjeras. La vieja en el retrato farfulló por un momento sorprendida por la audacia de la ramera con la que se acostaba su hijo, mientras el resto de residentes se reía a carcajadas, indignando aún más al retrato. «Tengo que averiguar cómo conseguir una foto de su rostro», murmuró Sirius aún riéndose. Ya se imagina poniendo la foto expandida justo enfrente del maldito retrato que simplemente era imposible de retirar. «Cómo odio a tu madre», se quejó Gwen sentándose en el regazo de su novio, también a su retrato. Harry los miró sonriendo. Estaba contento por poder pasar tiempo con su familia y estaba feliz de ver a Sirius tan relajado. Esos 3 días en la mansión parecían desgastarlo tanto como Azkaban.
Parvati sin poder resistirse chilló como fanática y se adelantó rápidamente pidiendo un autógrafo de Gwen. Incluso si no te gustara el Quidditch, Gwen era una mujer exitosa, a ella por supuesto sí le gusta el deporte y por lo tanto estaba aún más emocionada por conocer a una de sus ídolos. Bueno, ahora que podemos salir de aquí, ¿qué quieres que hagamos primero, cachorro? Preguntó Sirius viendo divertido como su novia y una de las novias de su ahijado conversaban y chillaban. Primero queremos ir a la casa de Hermione, respondió Harry sonriendo especialmente con las caras que estaba haciendo Padma por la exasperación que sentía al ver actuar de ese modo a Parvati. Quedamos en que ella nos llevaría a hacer compras, aunque por el momento no será nada demasiado grande, eso es para cuando podamos reunirnos todos. Sirius miró a su ahijado como si le hubiera crecido otra cabeza. Si sabes lo que implica ir de compras, ¿cierto? El azabache se le quedó viendo confundido antes de asentir lentamente. Sé perfectamente qué significa, yo era el que se encargaba de comprar todo lo que los Dursley necesitaban. Apretó las manos con fuerza para no hacer una tontería, después de todo ya habían terminado con esos desgraciados Dursley y estaba seguro que lo que estaban sufriendo era 1000 veces peor que matarlos. Aún así, con cada nuevo pedazo de información que se le daba más quería perseguirlos y destrozarlos de una vez. Comprar comida por ti mismo es muy diferente a comprar ropa con mujeres, Harry, es una experiencia diferente, explicó preocupado por si su novia lo golpearía al intentar que Harry tuviera el mismo miedo paralizante que él por las compras. Antes de que Harry pudiera preguntar cuál era la diferencia, los chillidos entre Parvati y Gwen terminaron, ambos sonrieron cuando Padma suspiró agradecida por eso. Bien, salgamos de esta pocilga, dijo Gwen abrazando a Parvati, ya quiero estar en esas playas. Averigüe sobre algunas islas paradisíacas en América, eso es justamente lo que recetó el doctor. Con más decisión comenzó a jalarlos haciendo una seña obscena hacia la bruja de una madre que poseía Sirius, para diversión una vez más de todo el grupo e indignación de la mujer. Por supuesto Creacher tuvo que hacer una aparición fugaz para insultarlos por última vez, aunque ahora Sirius decidió castigarlo por eso y le ordenó que se lavara la boca con jabón de ropa cada que pensara o hablara mal de ellos. El elfo abrió sus enormes ojos aún más y se fue corriendo a hacer justamente eso. Subieron al automóvil de Sirius una vez más y comenzaron su camino hacia la casa de Hermione, siguiendo indicaciones que la castaña les daba por medio de su conexión. Pero mientras tanto Sirius y Gwen querían hablar con Harry sobre otro punto. Este fin de semana quedamos en reunirnos todos, dijo Sirius mirando siempre hacia el frente, especialmente porque la mayoría de esas chicas están interesadas en ti. Harry se puso pálido. ¿Les dijeron sobre? Gwen negó con la cabeza rápidamente. No les dijimos nada sobre el Skrill, respondió con tranquilidad, pero esas chicas fueron educadas como sangre pura, por lo tanto, la manera más común de hacer este tipo de cosas es pedirles a sus padres que ofrezcan un contrato matrimonial. Eso no le gustaba. Por supuesto Neville y Blaise lo habían acribillado para explicar la importancia de los contratos cuando se trataba de magia, para proteger a las brujas, a los magos, para proteger la magia de cada familia y para proteger a la casa misma. Por supuesto que podía enojarse si usaban Hogwarts como un lugar para hacerlos, pero eran una tradición necesaria hasta cierto punto. Y si se ponía a pensarlo, ellas mismas eran las que habían pedido los contratos, solo por eso no podía quejarse o pensar en ellos como si fueran una práctica bárbara. Ya habían caído en esa trampa muchas veces en algunas cosas. Hermione, Penny y él mismo habían sido reprendidos correctamente por el resto del grupo. Esta reunión es para que conozcas a los padres de una manera más formal, después de todos van a ser tus suegros, o ya lo son, siguió Sirius divertido. También son tus aliados en el Wizengamot. Decidió no contarles sobre los intentos de Madame Longbottom y Madame Zabini para concretar algunos contratos con algunas de las chicas del grupo. Se les había informado, discretamente, de lo poderosos que eran los instintos de Harry en este momento y podría ponerse de ánimo destructivo por la más mínima cosa. Además, no es como si ambas no desistieran cuando se les informó sobre el gusto de las chicas por Harry. Aunque Madame Longbottom por lo menos ahora sabía hacia qué familias tenía que acercarse, Brown y Abbott, por parte de Madame Zabini, parecía que aún nadie llamaba completamente la atención del moreno o en su defecto ninguna chica acudía hacia él. Por supuesto sabían de la americana con la que se encontró en Hogsmeade, pero fue un encuentro casual, aún no sabían si llegaría a algo. Entonces todos van a estar allí, dijo Harry suspirando. Sabía que aún tenía unos cuantos días para la reunión y ya se estaba poniendo nervioso. ¿En dónde?
Bueno, aún nos falta invitar a los padres de Hermione, si es que ella quiere invitarlos, por supuesto. No sabemos cómo reaccionarán ante esta información, respondió Gwen. Estábamos pensando en una finca Potter. Tú deberías tener la información de las propiedades más que Sirius, pero de lo que sabemos está más o menos entre Norbury Park y Surrey Hills. De lo que sabían, los Potter poseían la propiedad desde hace cientos de años. Era un lugar muy opulento, pero usado principalmente como una casa vacacional más que nada. El resto del viaje se llenó de pequeñas anécdotas sobre los padres de Harry. También le dieron alguna información sobre su familia, algo que Harry necesitaba saber ya que era miembro de una prominente y poderosa casa. Incluso le ayudaron rellenando espacio en blanco sobre todo lo que se le dio en Gringotts. Aún se estaba recogiendo información sobre las otras casas que le pertenecían, pero de lo que sabía por lo menos de las casas de los fundadores no poseía dinero, aunque sí tenían algunas propiedades. Gringotts se fundó hace unos 800 años, así que tuvieron que investigar y cavar muy a fondo para conseguir información sobre 4 casas que desaparecieron hace 1000 años. Incluso para seres tan minuciosos y despiadados resultó increíblemente complicado. Pero habían logrado encontrar esas propiedades y se estaba investigando por si encontraban cosas como libros o quizá pertenencias como la tiara de Rowena. Era un trabajo en proceso. Llegaron a la casa de los Granger en un barrio residencial, elegante. Era todo lo que los habitantes de Private Drive querían ser y no podían. El barrio demostraba que poseían dinero, pero sin ostentación, sin proponérselo. Tampoco parecían estar peleando entre ellos intentando superarse unos a otros. Cada casa era diferente a la siguiente, era elegantes pero sencillas. Los patios no estaban recortados casi militarmente, incluso parecía que las familias podían tener mascotas. Los únicos animales permitidos en Private Drive eran los gatos de la señora Fick. Rodearon un parque pequeño repleto de niños y encontraron la casa de Hermione al frente. A pesar de no haber estado allí, nunca sabían dónde era perfectamente. Lo extraño era el par de autos estacionados justo en la puerta. Según Hermione, la única que se encontraba en su casa era su madre, que tenía un pequeño Ford Escort V familiar de color vino tinto. Pero en la calle estaban estacionados una Mitsubishi Montero blanca y un Honda Civic color rojo. Sirius parqueó su propio auto de lujo a un lado de la Montero, bajaron y se encontraron enseguida con Hermione. La castaña ya sabía que estaban allí, así que salió corriendo de su casa rápidamente y abrazó a Harry con fuerza. Pudo sentir la preocupación, el estrés y la tristeza de Hermione. Su primer instinto fue buscar a su alrededor por si algo no estaba bien. Pero todos sus sentidos indicaban que no había ninguna amenaza en su proximidad. Entonces el problema debía venir de la casa. Se enfocó en ella y enseguida percibió 3 olores diferentes. El primero pertenecía a Cressida y desprendía enojo y resentimiento. El segundo pertenecía a otra mujer, era suave y aunque algo preocupada estaba decidida. También estaba enojada pero no era agresiva. El tercero era el que lo preocupó, pertenecía a un hombre y para no alargarse mucho, sabía de una palabra que describía perfectamente lo que desprendía hacia los demás: machismo. Podía olfatear el ligero aroma a pólvora y sudor, así que se imaginó que era el padre de Hermione, el militar. Padma acarició la espalda de Hermione y se acercó a susurrarle algo al oído. Aunque con sus nuevos sentidos aumentados pudo captar lo que se dijo fácilmente. Aún así, no se metió, principalmente porque le gustaba que se apoyaran. Sí. ¿Por qué no entramos y vemos qué sucede?, murmuró Sirius, sabiendo que cualquier cosa podría llamar la atención de los niños y sus padres en el parque. Harry sintió completamente de acuerdo, le dio un apretón a Hermione antes de separarse. Sus padres aún no sabían que eran novios, y no quería dejar caer esa noticia tan de sorpresa si es que estaban entrando en una situación estresante como se esperaba. Hermione se sonrojó al ver cómo la puerta estaba algo dañada por la fuerza con la que salió antes. Sirius y Gwen ya sabían de estos pequeños problemas, así que repararon la puerta fácilmente y siguieron su camino. Dentro de la residencia se encontraron justamente con Elijah Granger, el padre de Hermione. Detrás de él, sentadas en los sofás una frente a la otra, estaban Cressida y otra mujer muy hermosa también, aunque posiblemente unos cuantos años menor. Elijah fue el primero en notarlos y sus ojos se fruncieron enseguida. Harry colocó instantáneamente a este hombre en la misma categoría que su tío. ¿Quiénes demonios son? ¿Y qué creen que hacen entrando en propiedad privada? Papá, este es Harry Potter, mi mejor amigo, respondió Hermione dándole una mirada increíblemente intensa. Elijah estaba sorprendido ya que su hija generalmente no se enfrentaba a él tan enteramente nunca. Estas son Padma y Parvati Patil, 2 de mis amigas. Detrás de ellas están Sirius Black, el padrino de Harry, y su novia Gwen Jones. Así que son más de esos. Se calló cuando recibió la mirada francamente aterradora de Hermione. ¿Qué demonios hacen aquí?
Yo los invite, respondió la castaña algo preocupada, no tanto por su padre sino por cómo reaccionaría Harry. ¿De qué te quejas, Elija? Yo como dueña de esta casa sabía que venía, muy diferente a ti que apareciste de sorpresa con esta. Señorita, comentó Cressida dándole una mirada venenosa a la otra mujer, aunque se sintió algo mal ya que no había sido ni grosera ni hostil hacia ella o su hija, después miró a los amigos de Hermione e intentó sonreír. Disculpen las molestias, como pueden imaginarse este hombre que ni siquiera posee algo de educación es Elijah Granger y esta señorita es Alexa Reed. La mujer saludó cortésmente y ellos respondieron de la misma manera, aun si no entendían absolutamente nada de lo que sucedía, especialmente cuando Hermione estaba cerrando su mente a los demás por el momento. Hermione los hizo sentar en algunos sofás y sillas y todos se quedaron viendo sin saber qué más decir, el ambiente era completamente incómodo. Especialmente con el supuesto hombre de la casa furioso y mirando con atención a Harry, no han respondido mi pregunta. Hermione invitó a Harry, Padma y Parvati a visitar, respondió Gwen bruscamente, no le gustaba nada a este hombre. Harry y Hermione han sido amigos por 3 años y ella quería que conociera su casa. El hombre de 2 metros estudió atentamente al azabache, sabía muy bien quién era, después de todo su hija estuvo a punto de dejar esa escuela para fenómenos un par de meses después de que se fuera, pero este chico apareció y de repente ese mundo ahora era increíble y ya no estaba siendo aislada y abusada, todos sus planes se fueron por el desagüe. Lo que es peor podía ver su interés, todo sobre lo que Hermione hablaba era sobre este chico, y sabía, o él sabía perfectamente en qué se convertiría, estaban entrando justamente a esa edad en la que los niños y las niñas ya no tienen piojos, sino que se vuelven físicamente atractivos. ¿Por qué, o por qué Hermione tuvo que salir tan mal? Incluso con los eventos extraños todo estuvo perfecto en su vida hasta que llegó esa maldita carta. Una carta que les decía que su hija no era normal, no era hija de Dios, sino que era una aberración, capaz de ejercer poderes que solo Dios tiene permitido. Por supuesto sabía que todo eso salió de Cressida, después de todo él era un respetable hombre. Ejerció en el ejército como pago a su patria y era un devoto religioso, Dios debía estar castigando a Cressida al darles una hija con estas mutaciones. Frunció el ceño cuando el mocoso no se achicó en su lugar como cualquier otro y dio un par de pasos adelante. Yo sé lo que tienes planeado para mi hija, y lo prohíbo, la mantendré alejada de ti, la sacaré de esa escuela maldita y nunca la volverás a ver, ¿está claro? Hermione y Cressida se sorprendieron por la repentina agresividad. Alexa tenía la boca abierta al ver por primera vez a Elijah tan fuera de sí. Padma y Parvati fruncieron el ceño, era casi como si su padre estuviera frente a ellas exigiéndoles que no se acercaran a ningún chico en la escuela. Por su parte Sirius y Gwen miraron atentamente a Harry por si tendrían que hacer algo para contenerlo. El actuar de Harry fue mucho más calmado de lo que esperaban, simplemente sonrió casi como si se burlara de Elijah. ¿Y cómo vas a hacer para sacarla de la escuela? ¿Cómo vas a mantenerla alejada? O más importante aún, ¿qué te hace pensar que voy a seguir tus órdenes de mantenerme alejado de mi mejor amiga? Elijah sonrió y se irguió cuán alto era, lo que era mucho. Hermione ya está inscrita en una escuela de renombre así que no podrá asistir a tu pocilga. Hermione volvió a jadear sorprendida, especialmente porque su padre no podía darse el lujo de gastar dinero de ese modo, pero entonces recordó, había mandado mucho dinero cuando vendió su diamante de luz. De repente el que su padre pudiera comprarse un automóvil nuevo y dijera que ya la inscribió en una escuela no eran sorpresa. Mamá, llamó su atención Hermione, este año encontré una joya muy valiosa y la vendí, mande ese dinero más o menos por finales de febrero, ¿lo recibiste? La castaña miró a su hija completamente confundida, especialmente por el extraño cambio de rumbo en la conversación. ¿De qué estás hablando, Hermione? No he recibido ningún dinero. Hermione vio la sonrisa de su padre extenderse y entendió, él había tomado su dinero, lo escondió y lo usó para él mismo, se sintió extremadamente traicionada. Nunca esperó este tipo de comportamiento de su padre. Sí, tuvieron sus problemas, siempre le exigió ser la mejor en todo lo que hacía incluso si no era buena, apta o tenía edad para ello. Enterarse de que estaba engañando a su madre fue un golpe extremo, y ahora se enteraba que también les robó. Ese dinero se suponía que era para los 3, para que su clínica se remodelara, para pagar Hogwarts, no para que él lo tome y lo gaste como se le plazca. Harry miró a su novia y comenzó a atar puntos enseguida, lo discutió con Padma y Parvati rápidamente por medio de sus pensamientos y estaban completamente de acuerdo. Así que crees que por robarte ese dinero tienes todas las de ganar.
Nunca hubo una competencia, mocoso. Hermione saldrá de esa escuela porque yo lo digo. El dinero fue muy bienvenido, por supuesto, pero solo es un plus que ahora pueda inscribirla en un colegio de verdad. Sonrió un poco más viendo a Cressida, que también estaba comenzando a atar puntos. Y ni siquiera pienses en darme problemas. Con ese dinero ahora puedo contratar a los mejores abogados del país, no, del continente. Solo estarías metiéndote en más problemas. Sirius pudo ver el enojo de Harry comenzando a levantarse, entendía lo que ocurría, pero Harry no sabía ciertas cosas con respecto a su mundo, así que era entendible que empezara a ver al hombre como un enemigo que intentaba alejarlo de su pareja. Por suerte para el Granger, él sí tenía el conocimiento necesario para dejarlo derrotado, pero aún respirando. Bueno, lamento decirle que no funcionaría de todos modos, comentó suavemente llamando la atención de todos los presentes. Con un movimiento de cabeza Gwen sacó su varita y durmió a Alexa rápidamente, para consternación de Elijah y asombro de Cressida. Al momento en que Hermione puso un pie en Hogwarts, oficialmente deja de ser un ciudadano de la Inglaterra Mugle y pasa a ser un ciudadano de la Inglaterra Mágica. Por supuesto sigues siendo un tutor parcial, pero para sacar a Hermione de Hogwarts necesitarías ir a pedir el traspaso o explicar el abandono al Ministerio de Magia, ya que yo, Lord Black, y Harry, Lord Potter, tenemos mucho poder dentro del gobierno y tenemos muchos aliados allí. Dudo mucho que consigas ese permiso. Sonrió condescendientemente mientras el mugle comenzaba a ponerse rojo del enojo, eso sin contar con que Harry y Hermione están casados. Cressida una vez más jadeó de la sorpresa. Elijah solo se enojó aún más. ¿Casados? Preguntó Cressida hacia Hermione. La castaña miró mal al padrino de Harry antes de enfocarse en su madre. No es como te lo imaginas, mamá. Harry y yo tenemos un bono de alma. ¿Eso quiere decir que estábamos destinados, o fuimos elegidos por la magia como una pareja ideal? Él es literalmente mi media naranja, mi otra mitad. Por supuesto estamos casados por y para la magia. Eso no quiere decir que hayamos tenido una ceremonia o algo así. Aún así, no entendían, podían comprender la analogía de buscar a tu media naranja, pero era otra cosa completamente distinta que se les dijera que algo así en verdad sucedía, porque a la magia se le daba la gana. ¿Te acostaste con este? Gruñó Elijah completamente rojo de la furia. Por supuesto que iría por ese lado. Después de todo, cuando alguien se casaba generalmente sucedían ese tipo de cosas. El sonrojo de Hermione fue suficiente aclaración. Dio un paso más cerca listo para romperle la cara al mocoso que se atrevió a tocar a su hija, pero su rostro giró hacia las gemelas cuando escuchó algo que susurró una de ellas. No sabía cuál era cuál. No es la única con la que lo hizo, susurró Parvati suavemente, tan suavemente que no esperaba ser oída de ninguna manera. Pero Elijah tenía un muy buen oído, especialmente porque fue entrenado para captar hasta el más mínimo sonido. En el campo tenías que estar atento a cualquier cosa, cualquier pequeño ruido podría indicar una emboscada o donde se encontraba a amigos y enemigos. ¿Qué acabas de decir?, preguntó suavemente. Harry, Padma, Parvati y Hermione se sorprendieron. No debería haberlos podido escuchar, quizá haya sido por su enojo, adrenalina o cualquier otra razón. La cosa es que logró captar ese susurro. Los cuatro se sonrojaron y nuevamente esa fue suficiente respuesta para la pregunta del Granger. No solo su rostro, todo su cuerpo se puso rojo. Por primera vez comprendió la expresión ver rojo. Porque eso era literalmente lo único que vio al volver la cabeza hacia el mocoso. Este fenómeno no solo se había acostado con su hija, sino que lo estaba haciendo con estas dos gemelas también. Ya era lo suficientemente malo con todos esos trucos blasfemos, pero ahora esto. Se lanzó hacia adelante gritando tan furioso que todas las mujeres saltaron lejos, sorprendidas y algo aterradas. Nunca vieron esa furia ciega en nadie. Harry se levantó rápidamente y esquivó al hombre saltando hacia un lado. De repente todos sus sentidos estaban activados, podía literalmente ver, oír y oler todo. Su corazón latía a una velocidad alarmante, pero su mente estaba completamente clara y calmada, lista para la batalla. Todos sus instintos palpitaban y exigían acabar con esta alimaña que se atrevía a atacarlo. Sus manos comenzaron a descargar electricidad cuando pudo escuchar los gritos en su mente. Hermione, Susan, Padma, Parvati, Charity, Penny y Selene, todas estaban gritando tan fuerte como podían para intentar despejar su mente y que no terminara matando al padre de la castaña. Parpadeó como si hubiera despertado de un sueño y alcanzó a ver el puño del señor Granger cerca de su cara. Se inclinó hacia atrás mientras agarraba la muñeca y con un movimiento algo tosco pero efectivo tiró al hombre al suelo poniendo su brazo en su espalda y luego subiéndolo hacia sus hombros. Elijah gritó de dolor y la neblina roja que lo había cegado se disipó. Intentó levantarse, pero Harry se agachó colocando su rodilla sobre la espalda del hombre.
Eso y su fuerza superior lo contuvieron perfectamente, aún así, tuvo que subir un poco más el brazo para que dejara de retorcerse e intentar escapar. La sala se llenó una vez más con los gritos de Elijah. Sirius y Gwen estaban de pie con sus varitas en sus manos, más preocupados por intentar contener a Harry que por intentar algo contra el Granger. Una vez que Harry bajó su brazo nuevamente, Elijah pudo concentrarse en el mocoso. Maldito fenómeno, sátiro del infierno, no volverás a ver a Hermione, aunque sea lo último que haga, escutió completamente cabreado. Los ojos de Harry se pusieron blancos, la casa comenzó a sacudirse y los aparatos eléctricos se encendieron, las luces se prendían y apagaban. De hecho, Sirius y las gemelas ya vieron algo similar mientras iban a Private Drive. En ese momento pensaron que tenía que ver más con algún problema de los muggles, no que Harry lo haya hecho. Eres un simple insecto, gruñó Harry, y aunque estaba cabreado sus ojos podían ver los zapatos de las chicas enfrente de ellos, así que estaba lo suficientemente tranquilo. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Se agachó un poco más para que su rostro fuera visto por el hombre que aún escupía con su mejilla derecha sobre el suelo de madera, pero al ver sus características se detuvo instantáneamente. Su instinto de supervivencia por fin empezó a funcionar correctamente. Yo soy un rey, el rey de los dragones, no supongas que un simple gusano puede decirme qué hacer. El Skrill seguía gruñendo y golpeando en su mente, sediento por la sangre del hombre patético. Mientras Hermione, Padma y Parvati veían todo paradas frente al par, Cressida estaba literalmente agarrada al sofá, sin poder creer lo que estaba presenciando. Ver cómo corrientes eléctricas recorrían el cuerpo y levantaban el cabello del chico ya era lo suficientemente sorprendente. Ver cómo las luces parpadeaban y su casa temblaba casi la hacen gritar del terror. Pero lo que la mantenía allí arraigada e intentando controlarse era la fuerte presencia, una presencia casi intoxicante y que la mantenía completamente enfocada en el mejor amigo, no, esposo de su hija. Ella no lo sabía, pero toda la sala estaba repleta de feromonas gracias a la adrenalina recorriendo a Harry. El chico levantó al hombre de un tirón y lo miró con fiereza. ¿Vas a entregar el dinero sobrante a Hermione y su madre? ¿Te vas a marchar de aquí y espero no volverte a ver? Elijah asintió aterrado y casi como si tuviera que cumplir con lo que se le decía así porque sí, era casi como si estuviera siendo analizado por un dios cruel y letal que no le daría otra oportunidad. Con eso dicho, Harry lo levantó y con un empujón lo lanzó hacia el pasillo de la puerta principal. Escucharon cómo el hombre se marchaba robóticamente y con sus piernas temblando de terror. ¿Harry?, preguntó Padma acercándose. Parvati y Hermione a sus lados la seguían esperando que su novio se relajara. ¿Ya estás más calmado? El chico necesitó de unas cuantas respiraciones profundas para poder hacerlo, pero cuando abrió sus ojos nuevamente estaban verdes. Las chicas suspiraron y lo abrazaron. También podía sentir al resto del grupo en su mente haciendo lo mismo, casi parecía real. Tranquilas, ya estoy bien, pensó Harry. Puede ser por el momento, dijo Penny, pero tus instintos se están fortaleciendo y ahora casi vaporizaste al padre de Hermione. Necesitamos hablar con Sue, recomendó Charity, es la que tiene información y tal vez ella sepa algo sobre cómo controlarte mejor, o al menos algunos ejercicios justamente para eso. Sí, porque esto tal vez haya sido sencillo con relación a cuando te enfrentes a nuestro padre, murmuró Parvati. Todos de acuerdo terminaron la conexión una vez más y se enfocaron en lo que sucedía a su alrededor. Hermione corrió a ver si su madre estaba bien, parecía un gato aterrado que no quería soltarse de la cortina. Mientras tanto Harry miró a Alexa dormida en el sofá que estaba ocupando. Era una suerte que no se haya despertado gracias a la magia del hechizo. Aún así, tenía que arreglar las cosas con ella. No era una mala mujer, pero eligió muy mal a su hombre. También tenía que asegurarse de que nada de lo sucedido tanto allí como en Private Drive los metiera en problemas con el mundo mágico, o incluso con el gobierno Muggle. Esta vez fue más fuerte que en Private Drive, posiblemente porque los instintos de Harry eran más fuertes cuando protegía a las chicas que cuando se protegía a él mismo. Parecía que esas vacaciones no serían tan tranquilas como habían esperado, aunque por el momento creían que ya no conocieran a alguien más antagónico, esperaban. En las profundidades de un desierto, escondida y protegida por asombrosas barreras se encontraba una pequeña ciudad. No tenía más de 3000 habitantes. En el centro se podía ver una impresionante pirámide, una pirámide que podía comerse a las que se encontraban sobre las arenas que cubrían la ciudad. La ciudad mágica estaba escondida incluso de los gobiernos mágicos y solo algunas personas aún vivas sabían de su existencia. Del mismo modo, solo algunas personas podían salir de ella e ir al exterior para conseguir suministros o cualquier otra cosa que la población necesitara. De otro modo era casi como cualquier otra población mágica que se conociera.
Aunque existían algunas diferencias, la primera y más notable sería que mugles y magos vivían completamente en paz. La gente no mágica sabía perfectamente de la existencia de la magia, pero no sentían ni celos por lo que podían hacer, ni deseos porque estos les cumplieran todos sus deseos. Los magos no pensaban menos de la gente no mágica y ayudaban en todo lo que pudieran, especialmente porque en cada una de las familias existían magos y mugles por igual, ya sea por sangre o por matrimonio. Otra diferencia es que en las calles podían verse criaturas mágicas paseando o descansando en algún lugar como si no tuvieran ninguna preocupación, desde los que tenían forma humana hasta lo que no, todos convivían pacíficamente. El cómo se consiguió esto, no fue nada sencillo, de hecho, se necesitaron de miles de años de convivencia para lograrlo. Convivencia y necesidad, estaban aislados y por lo tanto dependían en gran medida de lo que cada uno de ellos podía ofrecer. Si uno no podía hacer algo, el de al lado podía, y si no, el del otro lado sí. Pero no era solo eso, esta convivencia también estaba ligada quizás a la diferencia más grande entre ese pueblo y los demás, la pirámide donde se guardaba el conocimiento antiguo, tan antiguo como nada que pudieran encontrar en la superficie, y que explicaba la verdad sobre el mundo. Justamente dentro de esa pirámide se encontraba un hombre, de aspecto envejecido, tan pálido que casi podían verse sus venas y músculos, que usaba túnicas simples de color miel y que con cada movimiento parecían convertirse en seda blanca y fina. Aún así, estaba erguido perfectamente mientras sostenía un libro enorme en sus manos, un libro hecho de piedra no de papiro. Sus ojos azules demostraban poder y salud, pero ahora estaban oscuros por la seriedad mientras leía la hoja. La tierra se sacudía y el cielo se partía mientras dos soberanos absolutos se enfrentaban entre sí, volcanes erupcionaban y los mares se tragaban los continentes, seres vivos escapaban, pero ni cielo, mar o tierra eran seguros frente a la furia de los dioses. Su lucha sumió al mundo en completa oscuridad. El término de su pelea puso fin a una era completa de destrucción, dejando atrás un planeta desolado y muerto pero con oportunidad de renacer. Un chico con rasgos similar a los de un felino que no aparentaba más de 12 años pero que ya había vivido toda una vida estaba arrodillado detrás del hombre escuchando atentamente. ¿Esto tiene que ver con mis sueños, maestro? El viejo asintió con seriedad. Tiene que ver con tus sueños y con esos pulsos de magia enormes que recientemente sentimos. Entonces estos dos dioses están ganando poder y pronto se enfrentarán, murmuró el chico rascándose la mejilla y moviendo los bigotes de gato que sobresalían de su labio superior. ¿Pero por qué uno de ellos parecía necesitar ayuda? Es un dios. Exclamó como si esa palabra lo explicara todo. Uno de ellos debe ser joven e inexperto, respondió el viejo pasando sus dedos sobre los símbolos en las tablas de las que sacó la información. Tal vez ni siquiera sabe qué es. El muchacho se puso mortalmente pálido. Que uno de ellos no tuviera conocimiento de lo que era podría ser peligroso para todos. Si llegaba a estornudar demasiado fuerte podría causar daños irreparables. Lo que es peor, el dios que vendría a representar la prosperidad y la continuidad de la vida en su sueño era el que necesitaba enseñanzas. El resurgimiento de los dioses cambiará el mundo, maestro. Si el joven necesita enseñanzas quiere decir que incluso si vive y vence a este otro dios, podría causar una reacción negativa en los Lasir. Los Tilcaelanos son conocidos por su aceptación. Esto podría causar una guerra enorme. El viejo asintió mientras tarareaba en su pensamiento. El primer paso era otorgarle información y ayuda al dios. Necesitaban superar esta catástrofe primero y después pensar en las demás. Cerró el libro con cuidado para que las tablas en su interior no se rompieran y miró a su aprendiz. Acompáñame. Dio media vuelta caminando a una velocidad que no aparentaba poseer. El muchacho no tuvo más remedio que levantarse a toda prisa para seguirlo. Por una vez no le importó limpiar hasta la más mínima mancha de su túnica. Caminaron rápidamente saliendo de la biblioteca más profunda en la pirámide, pasaron sus propias habitaciones y salieron al salón de adoración donde algunas personas estaban arrodilladas y susurrando, mirando atentamente la imagen de su propio dios, quien había creado esa ciudad, les había dado comida, protección y un lugar al cual llamar hogar, pidiendo a cambio solamente coexistencia y aceptación. Bordearon el salón hasta llegar a un costado de la enorme imagen tallada en piedra. Abrió los ojos asombrado cuando su maestro tocó algunos jeroglíficos antiguos y un nuevo pasillo se hizo presente. El maestro volvió a caminar rápidamente casi dejando atrás al aprendiz. El muchacho saltó cuando pasó la entrada y esta enseguida desapareció. Apresúrate, murmuró el viejo sin regresar a ver, pero sabiendo que su aprendiz no estaba caminando.
Volvió a saltar y corrió detrás de su maestro, no había tenido que hacerlo nunca, principalmente porque era indecoroso correr como lo estaba haciendo, pero también porque su maestro nunca parecía apurado para nada, lo que hacía aún más extraña toda esa situación. Descendieron algunas escaleras antes de llegar a un pasillo completamente oscuro, el aire allí era rancio, viejo, todo el lugar parecía no haber sido visitado por miles de años, pero el maestro caminó rápidamente levantando su mano y de repente dos líneas de fuego en las esquinas del techo iluminaron todo el pasillo que parecía extenderse por kilómetros. Caminaron rápidamente mientras el maestro movía sus manos para deshacerse de todo el polvo y la arena reunida. Cuando llevaban caminando allí varios minutos el muchacho supo que ya no estaban debajo de la pirámide, seguramente estaban a las afueras de la ciudad, posiblemente también saldrían de los campos de cultivo. Más allá de ellos existía un exuberante bosque oscuro, cada uno de esos árboles tenía una increíblemente alta concentración de magia, su madera era tan fuerte como el diamante, eran difíciles de talar y preparar para sus casas, pero una vez hecho no había mejor madera, no se usaba para nada más que para la construcción de sus hogares, se la consideraba madera sagrada, una bendición de su dios para protegerlos. Estaba sudando y adolorido cuando por fin su maestro comenzó a descender la velocidad de su marcha y poco después encontraron una nueva pared, repleta de jeroglíficos, alguno ni siquiera él los conocía. Su maestro se adelantó y con su mano brillando con magia pura tocó los tallados en la roca y comenzó a moverlos. Lo hacía tan rápido que no pudo seguirlo de ninguna manera, se sorprendió cuando algunos de los tallados desaparecieron como si nunca hubieran existido. Cuando ya solo quedaban algunos jeroglíficos el maestro puso cada dedo sobre uno de ellos, solo las yemas de los 10 dedos de sus manos estaban sobre la pared y empujó. Fue suave y sin esfuerzo, la pared se separó del pasillo unos cuantos centímetros, luego de eso el maestro se movió hacia un lado llevándose con él la pared como si tuviera la fuerza para cargarla. Cuando dejó de moverse y separó sus manos de la pared, esta cayó casi como si fuera un enorme bloque de roca. Ignoraron el polvo que se levantó y pasaron rápidamente por el espacio que se abrió al mover el bloque. El muchacho abrió la boca cuando entró en la gigantesca cámara, toda su ciudad podría caber allí con facilidad. Bienvenido aquí mi aprendiz a la cámara del rey, murmuró el viejo viendo hacia el frente. ¿Cámara del rey maestro? Preguntó confundido. El viejo apuntó hacia adelante con una sonrisa, Akil siguió con su mirada y enseguida se arrodilló completamente impresionado, su corazón palpitaba a toda marcha y por poco pierde la conciencia, porque allí acostado frente a él se encontraba un gigantesco tigre blanco, sus manchas plateadas parecían brillar, tenía una melena negra desordenada y dos enormes dientes sobresalían de su labio inferior. Su cola, que terminaba en un mechón de pelo negro, se arrastró por el suelo haciendo volar chispas mientras rasgaba la piedra con si no fuera nada más que arena. Pero lo más sorprendente tenía que ser su tamaño, allí acostado y resoplando era más alto que cualquier edificación del pueblo, estaba seguro que por lo menos sería tan alto como la pirámide cuando estuviera de pie. Nemuedini, susurró, la magia allí era casi palpable, era asfixiante, nunca había sentido tanto poder en un solo lugar o en un solo ser vivo. Esa sola palabra hizo que la gigantesca bestia comenzara a moverse, la tierra misma temblaba y el aire pareció ser absorbido por un tornado cuando el tigre bostezó, un momento después su rostro estaba dirigido hacia ellos y dos enormes ojos azules los veían con atención. Espero y os haya gustado, os recuerdo que los speed paints son míos, el resto de imágenes son de dominio público al igual que el fic.